Hola a todos. Vamos a acercar el micrófono, me quedo lejos. Ahí está bien. Bienvenidos a los buscadores de la sabiduría y amantes de las profundidades del conocimiento. Hoy nos embarcamos juntos en un viaje a través de uno de los capítulos más enigmáticos y fascinantes de la historia bíblica, el capítulo 7 del libro de Daniel. Esto sale como consecuencia de un simple comentario que hizo una persona con algo que no tenía absolutamente nada que ver y dije, o utilizo y comparto. Así que vuelvo a repetir, todo comentario puede dar lugar a un vídeo. Este capítulo 7 es una odisea de sueños proféticos, símbolos misteriosos, mensajes divinos, y han desafiado y fortalecido nuestra fe a través de los siglos. Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas, quiero tomar un momento para expresar mi más sincera gratitud por ser parte de esta comunidad, por vuestro continuo apoyo a nuestro sitio, que no es solo un espacio de aprendizaje, sino un faro de luz en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Cada comentario, cada compartir, cada visita es un ladrillo más en este magnífico edificio del conocimiento que estamos construyendo juntos. Y vuestra generosidad a través de las membresías y aportes vía PayPal es el combustible que mantiene encendida la llama de este proyecto. Cada contribución es un valioso regalo que nos permite seguir explorando, aprendiendo y compartiendo nuestras enseñanzas milenarias. Así que, si aún no te has unido a nuestra comunidad de miembros o deseas hacer un aporte, te invito a considerarlo. No solo estarás apoyando este canal, sino contribuyendo a la expansión del conocimiento y la comprensión profunda de textos que han formado la columna vertebral de nuestra historia y nuestra cultura. Ahora prepárate para sumergirte en el misterioso mundo de Daniel 7, donde los sueños se entrelazan con la profecía y el pasado, presente y futuro se encuentran en un baile de interpretaciones y revelaciones. Abramos juntos las páginas de este antiguo manuscrito y descubramos los secretos que han guardado a lo largo de los milenios. Desde la perspectiva de un rabino ortodoxo, el capítulo 7 del libro de Daniel se percibe como un texto de profunda significación y reverencia. Este capítulo, impregnado de simbolismos y visiones proféticas, no solo es un testimonio de la riqueza espiritual y teológica de la tradición judía, sino que también sirve como un mapa que orienta a los fieles en su comprensión de la historia y el destino judío. Las visiones descritas por Daniel son vistas como revelaciones divinas, que iluminan tanto el camino del pueblo judío a través de los tiempos, como las verdades eternas sobre el Mesías y la era mesiánica. Estas profecías no son meras historias o metáforas, sino mensajes profundos que contienen claves esenciales para la comprensión de los planes divinos para la humanidad, enfatizando la importancia de la redención y la esperanza. En este contexto, cada detalle y símbolo en el capítulo 7 de Daniel es objeto de minucioso estudio y reflexión.
considerándose pieza de un mosaico teológico que en conjunto esbozan un cuadro completo de la visión judía sobre el final de los tiempos y la llegada del Mesías. Sé que hay otras visiones sobre este capítulo, de las cuales no voy a discutir. No es un sitio de discusión, ni de ver quién tiene razón, quién no tiene razón. Ni yo pretendo convencer a nadie, ni pretendo que nadie me convenza a mí. Lo único que pretendo hacer es que se aprenda cuál es la perspectiva rabínica ortodoxa. Hay otras perspectivas. Yo quiero que se sepa cuál es la perspectiva judía, rabínica ortodoxa al respecto. Aquí el contexto histórico y literario del libro de Daniel, y especialmente el capítulo 7, se considera de vital importancia para comprender la identidad y la fe judía. El exilio babilónico, un periodo de profunda crisis y transformación, representa no solo un desafío para la supervivencia física del pueblo judío, sino también para su identidad espiritual y religiosa. Este contexto histórico, que se refleja en el cambio de estilo que observamos en el capítulo 7, donde Daniel transita de un relato histórico a uno apocalíptico. Ese cambio literario es significativo en la tradición judía ortodoxa, ya que marca una evolución en la forma en que se interpreta y entiende la relación del pueblo judío con Dios. El estilo apocalíptico, característica de la literatura judía del Segundo Templo, no es visto simplemente como una respuesta literaria de los tiempos de crisis, sino como una profunda manifestación de la fe y la esperanza judía en medio de la adversidad. En este marco, el capítulo 7 de Daniel se interpreta como una revelación divina que ofrece consuelo y orientación a un pueblo en exilio, prometiendo redención y un futuro restaurado. Esta parte del libro de Daniel, por lo tanto, se convierte en un texto clave para entender cómo la experiencia del exilio influenció y moldeó la teología y la identidad judía, reafirmando la creencia de un plan divino que trasciende las circunstancias temporales y terrenales. En este sentido, Daniel 7 no es solo un capítulo de un libro sagrado, sino un eslabón crucial en la cadena de la memoria y la esperanza judía, un testimonio de la resistencia y la fe inquebrantable del pueblo judío a lo largo de su historia. Desde una óptica rabínica ortodoxa, el análisis de las 4 bestias en el capítulo 7 del libro de Daniel es de suma importancia, no solo por su valor simbólico, sino también por su profundidad teológica y escatológica, que es el estudio de lo que va a pasar. La primera bestia, el león con alas de águila, es interpretada como una representación del imperio babilónico. Esta interpretación no se limita a una simple correlación histórica, sino que profundiza en el significado espiritual y moral detrás de la simbología. La transformación del león, que pierde sus alas y recibe un corazón humano, es vista como un reflejo de la experiencia de Nabucodonosor descrita en Daniel 4. Esta metamorfosis no es solo una representación de la humillación del rey babilónico, sino también de su eventual reconocimiento
del Dios de Israel. En este contexto, el cambio del león se interpreta como una poderosa lección sobre la soberanía y misericordia divina. Dios no es solo capaz de humillar a los poderosos, sino también de transformar los corazones, guiando incluso a un rey pagano hacia el reconocimiento de su supremacía. Este simbolismo es profundamente significativo en la tradición judía, ya que refleja la creencia en un Dios que interviene en la historia humana de manera misteriosa y a veces inesperada. La imagen del león con alas de águila, por lo tanto, no es solo una representación de un imperio antiguo, sino también un testimonio de la capacidad de Dios para cambiar el curso de la historia y los corazones de los individuos. Así, esta bestia simboliza no solo un evento histórico, sino también una verdad eterna sobre el poder y la misericordia de Dios. Enseñanzas centrales en la fe judía ortodoxa. En la interpretación rabínica ortodoxa, la figura del oso, en el capítulo 7 del libro de Daniel, se asocia tradicionalmente con el imperio medo-persa. Esta bestia, más allá de ser una mera representación histórica, simboliza aspectos más profundos de la naturaleza de este imperio y su papel en el diseño divino. La instrucción dada al oso de devorar mucha carne es interpretada como una alusión directa a la expansión y la brutalidad característica del imperio medo-persa. En la visión judía, esta descripción no solo refleja la agresividad y la sed de conquista de este imperio, sino que también se entiende como una manifestación de la soberanía de Dios sobre las naciones y los acontecimientos históricos. La voracidad del oso es vista como un símbolo del poderío y la expansión imperial, pero también como un recordatorio que incluso los imperios más poderosos están sujetos a la voluntad y el control divino. Este entendimiento subraya una creencia fundamental en la tradición judía, que la historia no es un mero conjunto de eventos aleatorios, sino que es algo tejido por la providencia divina, donde cada nación y cada evento desempeña un papel específico en el plan divino para la humanidad. Así la figura del oso en Daniel 7 no es solo un elemento de una profecía apocalíptica, sino también un símbolo teológico que refleja la concepción judía de la historia como una narrativa guiada por Dios, donde incluso la brutalidad y expansión de un imperio son parte de un propósito mayor. En la exégesis rabínica, la figura del leopardo con 4 alas en el capítulo 7 del libro de Daniel es comúnmente interpretada como una representación del imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Esta bestia, rica en simbolismo, es analizada no solo en términos de su significado histórico, sino también en su contexto teológico, y las alas del leopardo son vistas como un símbolo de la rapidez sin precedentes con la que Alejandro Magno conquistó vastas regiones. Estas características del leopardo subraya la agilidad y la fuerza con la que el imperio griego se expandió. Una hazaña que se considera en la tradición judía como un reflejo de la voluntad divina actuando en la historia humana. En este sentido, la rápida expansión de Alejandro no solo es un evento histórico, sino también un ejemplo de cómo Dios puede usar a las naciones y a sus líderes para cumplir sus propósitos. Por otro lado,
Las 4 cabezas del leopardo son interpretadas como una representación de los 4 reinos en los que se dividió el imperio de Alejandro tras su muerte. Este detalle es crucial en la interpretación ortodoxa, ya que se ve como un cumplimiento de de las profecías divinas y un reflejo de la naturaleza efímera del poder humano. La división del imperio simboliza la transitoriedad de la gloria y el poder terrenal, y sirve como un recordatorio de que todo poder está en última instancia bajo el dominio y la soberanía de Dios. En resumen, la imagen del leopardo con 4 alas es en Daniel 7, no solo proporciona una interpretación histórica, sino que también ofrece una perspectiva teológica sobre el papel de las naciones en el plan divino, destacando la omnipresencia y la omnipotencia de Dios en los asuntos humanos. En la exégesis rabínica, la interpretación de la cuarta bestia en el capítulo 7 del libro de Daniel, descrita como una bestia terrorífica. Esto es complejo y multifacético. Esta bestia, a menudo considerada la más enigmática de las 4, se presta a diversas interpretaciones, reflejando la profundidad y la riqueza del pensamiento judío en la relación con la historia y el futuro catastrófico que puede haber. Algunos comentaristas judíos ortodoxos asocian esta bestia con el Imperio Romano, viéndolo como una representación de la opresión y la destrucción que este imperio infligió al pueblo judío, incluyendo la destrucción del Segundo Templo. Esta interpretación pone énfasis en el papel del Imperio Romano como un agente de sufrimiento y persecución en la historia judía. Un capítulo oscuro y doloroso que ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva judía. Por otro lado, hay quienes interpretan esta bestia como una representación de un reino aún por venir, un poder futuro que se levantará para desafiar y oprimir al pueblo judío. Esta perspectiva apunta a una visión catastrófica en la que el fin de los tiempos será marcado por conflictos y pruebas para el pueblo judío. En cuanto al cuerno pequeño de la bestia, que es una figura central en la interpretación de esta visión, en el judaísmo se le suele ver como un símbolo de un enemigo opresivo y blasfemo contra el pueblo y las creencias judías. A diferencia de las interpretaciones cristianas, que a menudo se lo asocia con el anticristo, en el judaísmo este cuerno podría representar a cualquier enemigo histórico que haya perseguido o desafiado al pueblo judío, desde figuras antiguas hasta opresores modernos. En resumen, la interpretación de la bestia terrorífica en el judaísmo no se limita a un único significado histórico o futuro, sino que abarca un aspecto de interpretaciones que reflejan la continua lucha y resiliencia del pueblo judío frente a la adversidad y la opresión a lo largo de la historia. En la tradición rabínica, la figura del anciano de días y el Hijo del Hombre, en el capítulo 7 del libro de Daniel, son de gran significado teológico y también de estudio de futuras catástrofes. Estas figuras no solo son centrales en la visión profética de Daniel, sino que también ofrecen una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios y el papel del pueblo judío o del Mesías en la historia y en la escatología judía. Yo sé que aquí va a haber muchas diferencias con
otras tradiciones religiosas. Como dije anteriormente, no voy a entrar en conflictos interpretativos. Voy a dar cuál es nuestra interpretación. Quien no la crea, pues que no la crea. Para mí es exactamente lo mismo. Siempre dije, no intento convencer a nadie, intento enseñar y aclarar. Si lo logro, bien, y si no, pues quedará en el intento. El anciano de Dios es interpretado en la tradición judía como una representación simbólica de Dios. La descripción de sus ropas blancas y su cabello como lana pura enfatiza su pureza, santidad y eternidad, atributos esenciales de Dios en el judaísmo. La esencia del juicio divino y la apertura de libros es interpretada como un símbolo del escrutinio divino de las acciones humanas, un recordatorio de que todas las acciones son vistas y juzgadas por Dios. Esta imagen es fundamental en la comprensión judía de la justicia divina y subraya la creencia de un Dios justo y omnisciente, que mantiene el orden moral del universo. Por otro lado, la figura del Hijo del Hombre es un punto de especial interés en la exégesis judía. Generalmente estas figuras se interpretan como un símbolo del pueblo de Israel, representando su sufrimiento, su exaltación y su papel central en los designios divinos. Alternativamente, algunos comentaristas ven al Hijo del Hombre como un futuro líder mesiánico. Es importante destacar que en consonancia con la teología judía, este líder mesiánico es entendido como una figura humana, no divina. Esto refleja la creencia judía de un Mesías que liderará y redimirá al pueblo judío, restaurando el reino de Israel y estableciendo un periodo de paz y justicia, pero sin las connotaciones divinas asociadas con interpretaciones cristianas del término. Así en el judaísmo ortodoxo y el anciano de Dios y los y el Hijo del Hombre son vistos como figuras profundamente simbólicas que proporcionan una visión rica y multifacética de la relación entre Dios y el pueblo judío y la esperanza mesiánica. La interpretación de la figura del Hijo del Hombre y en el libro de Daniel muestra una diferencia significativa entre la teología judía ortodoxa y la cristiana. Mientras que en el judaísmo el Hijo del Hombre se entiende como un líder humano o como un símbolo colectivo del pueblo judío, en el cristianismo se lo identifica como la figura central de la fe, que es visto como la encarnación de Dios mismo. Estas diferencias en las interpretaciones reflejan las distinciones fundamentales entre ambas religiones, en cuanto a su teoría mesiánica y la naturaleza de Dios. Desde la perspectiva de un rabino ortodoxo, la interpretación de Daniel 7 se profundiza en la visión de una trayectoria divinamente opuesta hacia un tiempo mesiánico. Las bestias, más que meras representaciones de imperios opresores,
Son símbolos de los desafíos y tribulaciones que el pueblo de Israel ha enfrentado y superará según el diseño providencial. Estas figuras no solo personifican a los regímenes que han subyugado a Israel, sino que también sirven como recordatorio de la resiliencia y la fe inquebrantable del pueblo judío en su historia. El destino final de estas bestias, predestinado y asegurado, refleja la creencia de un plan divino que trasciende el poder temporal y lleva a una vinculación definitiva de Israel. En cuanto a la supremacía del Hijo del Hombre, esta figura es interpretada como el emblema de la redención final y la restauración del pueblo judío. Este liderazgo mesiánico es visto como la culminación de un proceso histórico en el que Israel, tras soportar sufrimientos y opresiones, emergirá como un pueblo redimido y elevado. Este tiempo futuro no es solo un periodo de liberación político o territorial, sino un momento de renovación espiritual y moral, en el que se manifestará la justicia divina en su forma más pura. La era mesiánica, por lo tanto, es concebida como una época en la que se realizarán plenamente las aspiraciones más sagradas del judaísmo, que son la paz, la justicia y la armonía bajo la guía de un líder mesiánico inspirado por Dios, en un mundo realineado con los principios divinos de rectitud y santidad. Las implicaciones teológicas y morales derivadas de Daniel 7 van más allá de la mera anticipación de un futuro redentor. Este capítulo se convierte en una exhortación a la fidelidad y la perseverancia en medio de adversidades. Las vicisitudes simbolizadas por las bestias, aunque arduas, son entendidas como episodios pasajeros en el gran esquema divino. La soberanía de Dios, en contraste, se presenta como un pilar inmutable y eterno. En este sentido, Daniel 7 no solo ofrece consuelo en la promesa de redención, sino que también actúa como una advertencia, recordando la importancia de mantener la fe y la integridad, incluso en momentos más oscuros. En conclusión, Daniel 7 se revela como un capítulo de extraordinaria complejidad y riqueza. Proporciona una perspectiva única de la historia humana bajo el gobierno divino y alimenta una esperanza en un futuro vivo. El simbolismo profundo de este capítulo no solo plantea desafíos intelectuales y espirituales, sino que también ofrece inspiración continua, instando a los estudiosos y fieles a una reflexión y comprensión más profunda de los misterios de la fe y la providencia divina. Queridos alumnos, queridos amigos, queridos compañeros, al estudiar Daniel 7 somos llamados a contemplar la majestuosidad de la soberanía de Dios y la promesa de redención que aguarda a nuestro pueblo. En cada desafío representado por las bestias de nuestras vidas, recordamos que son transitorias y que la verdad eterna de Dios prevalece. Que este conocimiento fortalezca nuestra fe y nos impulse a vivir con integridad y valor, sabiendo que nuestro camino, aunque a veces difícil, está iluminado por la luz de la esperanza y la promesa divina. A través del estudio diligente y la devoción sincera,
Aspiremos a ser parte de este futuro redentor, contribuyendo cada uno a un mundo más justo y sagrado, alineando con los valores eternos de nuestras tradiciones. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.